Hoy vengo a hablarles del Sol de Albert Camus. El Sol de Albert Camus. ¿Por qué el Sol? Bueno, porque en su obra El extranjero, una de sus principales obras, hay un rol muy interesante que le otorga al Sol. El Sol, que es la luz habitualmente, que es un momento de fortalecimiento, un momento de creación, un momento de claridad, en manos de Camille se va a transformar en algo bastante distinto. Y para eso voy a leer dos fragmentos que lo explicitan. Estamos en el proceso del funeral de la madre. Recordemos que esto parte con el funeral de la madre. Mamá ha muerto hoy o quizás fue ayer, no lo sé. Así comienza El extranjero de Camille, cuando se entera la muerte de su madre en un lugar lejano a la ciudad, lejano, teniendo que salir de la ciudad. Dice lo siguiente: me pareció que el cortejo marchaba un poco más deprisa. A mi alrededor continuaba siempre el mismo campo luminoso colmado de sol. El resplandor del cielo era insostenible. En un momento dado pasamos por una parte del camino que había sido arreglada recientemente. El sol había hecho estallar el alquitrán. Los pies se hundían en él y dejaban abierta su carne brillante. Por encima del coche, la galera luciente del cochero parecía haber sido amasada con ese fango negro. Yo estaba un poco perdido entre el cielo azul y blanco y la monotonía de aquellos colores: negro viscoso del alquitrán abierto, negro opaco de las ropas, negro lustroso del coche. Todo esto, el sol, el olor del cuero y el estiércol de las ropas, y el estiércol del coche, el del barniz y el del incienso y la fatiga de una noche de insomnio me turbaba la mirada y las ideas. Me volví una vez más. Pérez me pareció muy lejos, perdido en una nube de calor. Luego no lo divisé más. Lo busqué con la mirada y vi que había dejado el camino y tomado a campo traviesa. Comprobé también que el camino doblaba delante de mí. Comprendí que Pérez, que conocía la región, cortaba campo para alcanzarnos. Al dar la vuelta se nos había reunido. Luego lo perdimos, volvió a tomar a campo traviesa y así varias veces. Yo sentía la sangre que me golpeaba en las sienes. Esta es la parte del funeral y luego vamos a la parte, el nudo central de la obra, que es el momento del asesinato. Mersault, el protagonista, en primera persona, eh, asesinará en una pelea que no era propia, en una playa, al sol, a un árabe. Este es el relato. Em, Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima. Hay una pelea, un amigo de él tiene una riña con... Y este, el sol es el menos apto para las peleas y por tanto lo dejan, le pasan la pistola para que esté atento, pero nada. Sin embargo, quedamos aún inmóviles como si todo se hubiese vuelto a cerrar en torno a nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo se detenía aquí entre el mar, la arena y el sol. El doble silencio de la flauta y del agua. Pensé en ese momento que se podía tirar o no tirar y que lo mismo daba. Pero bruscamente los árabes se deslizaron retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos sobre nuestros pasos. Parecía mejor y habló del autobús de regreso. La acompañé hasta la cabañuela y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer peldaño, con la cabeza resonante del sol. Desanimado por el esfuerzo que era necesario hacer para subir al piso de madera y hablar otra vez con las mujeres. Pero el calor era tal que me resultaba penoso también permanecer inmóvil bajo la enceguecedora lluvia que caía del cielo. La lluvia se refiere al sol. Quedar aquí o partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví a la playa y me puse a caminar. O sea, deja a Raimundo, a su amigo, en la casa con las mujeres y se vuelve a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo. Sobre la arena el mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas.
Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance, y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo, él estaba solo, yo también. Reposaba sobre la espalda, con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto resuelto, concluido. Había llegado allí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta, entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz, sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido. Pero toda una playa vibrante de sol apretaba detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizás por el efecto de las sombras sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá, y como entonces sobre todo me dolía la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez sin levantarse el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esa cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Y entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Cambiar un campo semántico completo, convertir la luz en tragedia, en horror, en agobio, convertir la luz en oscuridad, en confusión, en el mal. Un grande camino.